This is what color revolutions are. Esto es lo que son las revoluciones de colores. La CIA está completamente involucrada en estas operaciones. Otras instituciones estadounidenses, como el National Endowment for Democracy, el National Democratic Institute, el National Republican Institute y otras, colaboran con los medios locales y con grupos que crean o financian para fomentar disturbios. Ese es el manual estándar para este tipo de operaciones encubiertas. No son muy encubiertas, pero se las llama así porque se niega el papel de Estados Unidos. Pues bien, el gobierno reprimió estas protestas. Sin duda hay manifestantes locales, por cierto, personas que tienen sus propias objeciones o descontento con el gobierno, sin duda. Pero la organización, la financiación, el traslado de personas en autobuses, la cobertura masiva de los medios, eso no ocurre de manera espontánea. That doesn't happen spontaneously. And so the U.S. played its role. There was the crackdown, and then Y así Estados Unidos desempeñó su papel. Hubo la represión. Y luego parte del juego consiste en que cuando llega la represión, imponemos sanciones aún más evidentes. Así que Obama declaró una emergencia, que Venezuela representaba una emergencia para la seguridad nacional de Estados Unidos. ¿Te lo puedes imaginar? Estábamos tan amenazados por Venezuela. Era tan peligrosa. Eso fue lo que declaró Obama en 2015. Él inició la escalada de las sanciones. Luego llegó Trump en 2017. Trump, siendo Trump, dijo, no lo entiendo. ¿Por qué no simplemente invadimos? Y tuvo una cena con presidentes latinoamericanos al margen de la Asamblea General de la ONU en septiembre de 2017. He hablado con dos presidentes que estuvieron en esa cena, en detalle, y ambos me describieron exactamente el escenario, cada uno por separado. Básicamente, el escenario era que los presidentes estaban reunidos, y Trump dijo, ¿por qué no invado simplemente Venezuela? Se quedaron sorprendidos y le explicaron, señor presidente, quizá no sería tan buena idea, podría ser un poco complicado, podría haber una reacción negativa, podría provocar caos, millones de refugiados, una gran pérdida de vidas. En América Latina hay mucho sentimiento antiestadounidense, anti-snus, eso lo avivaría. Así que intentaron disuadirlo, y Trump dijo, de acuerdo, entonces simplemente te una word venise mesna. I'll just crush the Venezuelan economy. So what began was a ratcheting up. Así que lo que comenzó fue una intensificación de las medidas económicas punitivas, confiscar las reservas de divisas de Venezuela, congelar sus cuentas y designar a PDVSA como una entidad sancionada para que otras empresas no pudieran hacer negocios con Venezuela. Las herramientas de Estados Unidos son variadas y numerosas, y contamos con varias leyes de emergencia, especialmente la Ley de Poderes Económicos de Emergencia Internacional, la ITEPA, que otorga al Poder Ejecutivo una autoridad prácticamente ilimitada para imponer una amplia gama de sanciones financieras, desconectando la economía del sistema de pagos basado en el dólar. Para la mayor parte del mundo, hacer negocios internacionales implica utilizar dólares como medio de intercambio y recurrir a bancos internacionales que gestionan los pagos y las liquidaciones de esas transacciones. Dado que se trata de operaciones basadas en el dólar, en última instancia, implican cuentas en dólares de bancos estadounidenses mantenidas en la Reserva Federal. Por ello, Estados Unidos puede imponer un bloqueo, un punto de estrangulamiento, sobre los pagos del comercio internacional. Por ejemplo, puede impedir que Venezuela reciba dólares por el petróleo que exporta o que PDVSA pague por reparaciones y operaciones en los campos petrolíferos. Trump impuso sanciones extraordinariamente amplias y muy duras a Venezuela, y entre 2016 y 2020, la producción de petróleo se desplomó aproximadamente en 3/4 partes. Collapsed by about 3/4. That's the physical flow of oil. Ese es el flujo físico del petróleo. Y dado que esa es esencialmente la única exportación de Venezuela, la economía venezolana se derrumbó, la moneda colapsó, la inflación se disparó, la capacidad de realizar importaciones se desplomó, el nivel de vida se hundió.
Según datos del Fondo Monetario Internacional, por ejemplo, la producción nacional por persona cayó aproximadamente 2/3 entre 2016 y 2020. Eso es peor que una guerra. Es un cataclismo. No es una recesión. Es la destrucción de una economía. Por supuesto, Trump hizo muchas otras cosas que parecían farsas, pero no fueron tratadas como tales. Nombró a otro presidente. De repente, un día, la Casa Blanca dijo, no, el señor Maduro no es el presidente, es Juan Guaidó. Así que todos nos quedamos perplejos. Juan Guaidó. So we all scratched our heads. Who's Juan Guaidó? Oh, he's in the National ¿Quién es Juan Guaidó? Está en la Asamblea Nacional. Y Estados Unidos simplemente lo eligió. Dijo que él es el presidente legítimo. Podrías pensar que esto es un cómic, una broma, pero tuvo dos implicaciones. Una es que Estados Unidos utilizó sus sanciones económicas para decir que los activos ahora pertenecen al señor Guaidó. Y esto podría sostenerse desde el punto de vista unilateral de Estados Unidos. Estados Unidos dijo en el FMI que es el señor Guaidó quien puede nombrar al director ejecutivo, y así sucesivamente. Así que Estados Unidos, usando su poder, simplemente declaró a un presidente diferente. Y el segundo punto fue que Trump y unos 60 países más, básicamente vasallos de Estados Unidos, es decir, Europa y otros, dijeron, sí, el señor Guaidó es ahora el presidente, de una manera que ni siquiera puedes imaginar. Bien, avancemos hasta el año pasado. Fast forward to this past year, Trump just decided. Trump simplemente decidió, ahora vamos a invadir. Hemos destrozado la economía, hemos impuesto las sanciones, hemos debilitado el régimen, simplemente vamos a invadir. Y todos nuestros tan desalentadores medios de comunicación convencionales como el New York Times dicen, bueno, hay tanta infelicidad con el régimen de Maduro y la gente está sufriendo. Y no explican ni una palabra sobre cuáles son las causas de fondo. No sé si son completamente ignorantes, completamente comprados, si los periodistas, Dios sabe para quién trabajan, pero el caso es que no entienden ni cuentan la historia. Irán es la misma historia, por supuesto, desarrollada en un contexto muy diferente, pero Estados Unidos lleva imponiendo sanciones económicas integrales a Irán desde hace en realidad décadas. Pero cuando Trump volvió al poder en su segundo mandato, una de las primeras acciones fue tomar medidas adicionales para aplastar la economía iraní. El secretario del Tesoro, Steven Mnuchin, que creo que estaba allí principalmente porque estaba dispuesto a utilizar el Tesoro de Estados Unidos para someter a otros países, invocó el mecanismo de operaciones de emergencia. Trump dio la orden de que Venezuela constituía una emergencia y, como explicó Mnuchin en una entrevista con Fox Business el 20 de enero, hace apenas unas semanas en Davos, Trump también ordenó el aplastamiento de la economía iraní. Y la OFAC, que es la parte del Tesoro estadounidense que gestiona la agencia de sanciones, se puso a trabajar para derrumbar básicamente la moneda iraní, cortando a Irán de cualquier transacción internacional basada en el dólar que aún quedara. Transactions internationally, and you tell banks all over the world, y les dices a los bancos de todo el mundo, si hacéis cualquier negocio, directa o indirectamente, con entidades iraníes, os sancionaremos. Podéis estar a 8.000 kilómetros de distancia, simplemente facilitando una transacción comercial, pero iremos a por vosotros. Y así se aplican las sanciones extraterritoriales de Estados Unidos. Y lo que dice Mnuchin en esta entrevista es realmente notable. Dice, salimos a destrozar la economía y en diciembre funcionó. La moneda se desplomó, se acabaron los dólares, hubo escasez de dólares y la gente salió a las calles por esto, dice Mnuchin. Y luego añade, todo esto se está desarrollando de una manera muy positiva. Así que el cinismo de todo ello es extraordinario. Por supuesto, id al New York Times, id al Washington Post, id al Wall Street Journal. Go to the Washington Post, go to the Wall Street Journal. What is the narrative there? That people came out. ¿Cuál es la narrativa ahí? Que la gente salió a las calles para protestar contra la corrupción y la mala gestión de su régimen. Y lo que me resulta asombroso, Glenn, es que incluso después de que el secretario del Tesoro de Estados Unidos lo explicara, para quienes conocen el Mago de Oz,
cuando el perro Toto corre la cortina y deja al descubierto que el mago no es más que un viejo hablando por un megáfono, incluso después de que se revelara el juego, ningún medio de comunicación importante lo informó. Nadie publicó un artículo diciendo, por eso la gente salió a las calles. Esta es la razón de las protestas. Esto fue una maniobra de Estados Unidos, una operación de cambio de régimen estadounidense. Ni siquiera se mencionó, incluso después de que se explicara con claridad, de forma letal, con esa sonrisa en la cara del secretario del Tesoro. No se debatió. Así que ese es el contexto tal como yo lo veo. Esto es un cambio de régimen, de arriba abajo. Son instrumentos económicos y Estados Unidos los tiene debido al papel del dólar en el sistema internacional y al hecho de que Estados Unidos, a diferencia de otros países, controla esencialmente el FMI porque es el único que tiene poder de veto. Y me gusta recordar a la gente que el Banco Mundial está en la calle 18 con la avenida Pensilvania, a una manzana de la oficina ejecutiva del presidente, a 2 manzanas de la Casa Blanca y a 3 del Departamento del Tesoro. Y el FMI está una manzana más allá. Así que es la hilera del poder internacional de Estados Unidos utilizada para aplastar a otros gobiernos.